Sapere Aude. Humanistas sin complejos. En este capítulo, Alexis Piquer conversa con David Ballester, autor de Las otras víctimas, la violencia policial durante la transición. Bienvenidos a otro podcast de Humanistas sin complejos. En esta ocasión hablamos con David Ballester, que es autor del libro Las otras víctimas, la violencia policial durante la transición. El libro me ha encantado, la charla con David también. Hemos podido hablar sobre esta investigación inédita hasta el momento. Hemos podido también analizar lo que comenta ya David en el libro, ese análisis minucioso, riguroso y detallado de un ámbito en la historia que normalmente está totalmente olvidado. El autor nos habla en el libro y en el podcast sobre estas 134 víctimas consecuencia de la violencia policial. En el libro, y también lo comentamos en el podcast, hablamos de las tres formas en las que fueron víctimas estas 134 personas. En primer lugar, se habla del gatillo fácil, que es el método por el cual murieron casi todas las personas en proporción a las demás. Y también habla de las víctimas en la represión de movilizaciones, de manifestaciones. Y por último, la más residual, pero muy importante, son las víctimas a causa de la tortura, de la práctica de la tortura. En el libro, David ofrece cifras y estadísticas, además de la debida contextualización del periodo histórico de la transición. Y también un capítulo dedicado a los cuerpos policiales, cómo evolucionaron y cuál es el origen de estos. Lo más interesante también del libro, y lo comentamos al final de la charla con David, es el anexo digital que adjunta, donde presenta al lector las fichas de todas y cada una de las víctimas. David Ballester, autor de este libro, es doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona, autor también de numerosos ensayos en el ámbito de la historia social, y en los últimos 20 años ha centrado sus trabajos en el estudio de las movilizaciones populares, el orden público y las fuerzas policiales en el marco cronológico de la transición. Con la presentación más que hecha, y creo que podéis intuir un poco por dónde va a ir la charla, los temas que comentaremos, os doy la bienvenida, os invito a quedaros con nosotros, a escucharnos, sobre todo a David, a compartir el episodio si os gusta con aquellas personas que podáis intuir también que pueden estar interesadas en este tipo de contenido. Y si queréis apoyarnos, pues ya sabéis, compartir el episodio, eso es lo más esencial, pero podéis también convertiros en mecenas a través de Patreon. Y pues, nos podéis seguir en redes sociales y comentarnos y enviarnos los correos o los mensajes que creáis oportunos. Antes de empezar la charla con David, os quería compartir a vosotros, amigos y seguidores del podcast, que ya sabéis que este año contamos con un patrocinador que personalmente adoro porque los conozco. Y es el momento, antes de pasar a la charla, de expresar el agradecimiento a nuestro sponsor Fermat por su apoyo y sobre todo por confiar en este proyecto. Gracias a su colaboración podemos seguir ofreciendo este tipo de podcasts que creo que son de calidad y que cada vez llegan a más personas. Si eres un profesional creativo que busca nuevas posibilidades, no puedes perderte la herramienta colaborativa que ofrece Fermat. Se trata de una especie de pizarra online que mediante inteligencia artificial te puede ayudar a desarrollar tus textos y diseños de forma intuitiva y creativa. Si has probado herramientas como ChatGPT o DALL-E y quieres aprender a usar estas tecnologías, Fermat puede ser para ti. ¿A qué esperas para descubrir cómo Fermat te puede ayudar a sacar el máximo partido a tu creatividad? Solo tienes que visitar su página web, fermat.ws,
y unirte a su comunidad de innovadores y pensadores. Os invito a todos a conocer más sobre Fermat y ahora sí, es el momento de pasar a la charla con David Ballester. Bienvenido, David, a Humanistas sin Complejos, autor de este libro de las otras víctimas, la violencia policial durante la transición 1975-1982. ¿Cómo estás, David? Hola, bien, muchas gracias y agradecido por la atención de entrevistarme. Ahora estábamos hablando de este libro y otros libros tuyos también, donde tienes una especial atención a toda esta temática de la transición. Ahora hablaremos del libro protagonista de esta charla, el que he podido leer y trabajar, pero me comentabas también que estás actualmente trabajando en otro proyecto, ¿no? Sí, actualmente estoy acabando una monografía sobre el tema policial en España, concretamente el marco cronológico será desde el final de la Guerra Civil hasta la actualidad, intentando hacer un estudio sobre fuentes secundarias. Es muy difícil el acceso a fuentes primarias policiales en este país, pero estoy intentando hacer un producto que no existe en el mercado, como es una síntesis policial hasta fechas muy actuales. Primero, porque no existe. Segundo, porque pienso que es un tema de interés y que puede suscitar reflexión, sobre todo en el sentido de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué falta por hacer y plantearnos de qué tipo de policía venimos, qué policía tenemos, cuáles son los problemas que hay y dónde queríamos ir, ¿no? En definitiva, el libro se puede resumir en una frase que emana de una revista policial de 1930, si no me equivoco, que dice, dime qué policía tienes y te diré qué nivel de democracia has alcanzado. Entonces pienso que la policía, como integrante fundamental del aparato del Estado, con unas peculiaridades evidentes en su praxis, pues es importante poner el tema sobre la mesa lo más valientemente y documentadamente posible y hacer este seguimiento desde la dictadura hasta la democracia, una democracia como la española, con sus problemas, y una policía española democrática, pero que sigue arrastrando una serie de problemas de unas herencias. Yo siempre hablo de la herencia indigesta de la que representó para la democracia tener que deglutir prácticamente al 100% una policía heredada de la dictadura. Las sensaciones, ahora hablaremos del libro Las otras víctimas, pero entiendo que en este último libro te estás poniendo en la piel de la policía y estás analizando el tema desde esa perspectiva. ¿Qué sensaciones tienes tú a nivel personal con este cambio, con el análisis desde las víctimas, como es el libro del cual hablaremos hoy, y en cambio el libro que estás trabajando ahora desde la policía? A nivel personal, ¿con qué aproximación te sientes más a gusto? A ver, es difícil marcar distancia, ¿no? Porque es básicamente la parte fundamental del libro, que sería desde el 75 hasta ahora, pues yo la he vivido como adulto, a cual cosa puedo tener mi opinión respecto a la policía que me ha tocado vivir, ya sea de gris, de marrón o de azul, con el verde, ¿no? Que siempre es el color permanente que existe al lado de la policía armada o nacional, la Guardia Civil, ¿no? Yo lo que planteo es un tema recurrente que tampoco ha sido muy bien tratado, como es el hecho de que cuando se llegó la democracia, esta democracia, debido a las peculiaridades que tuvo el modelo de transición español, con sus aspectos positivos, pero también con su parte negativa, pues comportó que el aparato de Estado franquista se incorporara al 100% a la naciente democracia. Y esto conllevó una serie de problemas que, desde mi punto de vista, son especialmente visibles ya desde aquellas fechas, como era el ámbito de la justicia y el ámbito policial, como el que yo estoy estudiando. Entonces, el hecho de no llevar a cabo una depuración de los cuerpos policiales, pues conllevó una serie de prendas añadidas a las dificultades del proceso, como fue que al incorporar los policías a la democracia, en muchos casos se incorporaron también las praxis heredadas de la dictadura. Y esto llevó a un tipo de comportamientos que los dirigentes de los primeros gobiernos democráticos, ya sea la UCD durante la transición
o el PSOE después de la transición, pues por una serie de causas que es prolijo enumerar en breve tiempo, pero que yo estoy estudiando, pues para ellos no fue una prioridad incidir en este tema por temor, evidentemente, de un colectivo fuertemente ideologizado y enraizado en el franquismo y que era una parte fundamental del aparato del Estado, y también yo pienso por una escasa sensibilidad por parte de estos dirigentes, buena parte de ellos ya democráticos, a partir del 77 ya serían dirigentes democráticos, hasta en referencia a este tema, ¿no? Podemos poner varios ejemplos. La perpetuación en las filas de la policía democrática, no ya de todos los cuerpos policiales como un todo, sino el hecho de incorporar a los antiguos torturadores de la Brigada Político-Social, Claro, pero que yo te preguntaba, David, por esa aproximación personal. sí, Te lo digo porque estás entrando ya en el tema, que lo iremos comentando, sí, pero al final, desde un punto de vista más superficial, ahora comentabas lo del libro sobre los policías, tú al final eres profesor, doctor en Historia Contemporánea por la sí, Universidad Autónoma de Barcelona, y me gustaría preguntarte un poco por el objetivo de este libro, por el objetivo de las otras víctimas. sí. ¿Por qué te preocupa en especial este tema? Es un tema que analizas, porque al final este libro no deja de ser un trabajo académico muy profundo, muy interesante, pero te preguntaba por esa aproximación personal porque tengo también una duda de hasta qué punto tu visión personal sobre las cosas puede determinar en este trabajo un trasfondo político. Yo cuando trabajo, en todos los libros que he realizado y en este también, yo siempre digo que cuando trabajo ya no soy un ciudadano con un carnet de identidad determinado, sino que yo me pongo un mono, como se pone un mecánico a la hora de ir al taller, e intento, en la medida de lo posible, que el factor ideológico no pese al respecto. Entonces yo puedo tener determinadas opiniones al respecto, determinados casos, pero en el libro no las expreso. Por ejemplo, si te has fijado en el libro, yo nunca utilizo la palabra asesinato cuando hablo de las 130 y tantas víctimas de la de los víctimas de los excesos policiales durante la transición. Aparte de esto, la policía, en el uso legítimo de las armas que les da la sociedad para hacer cumplir la ley, pues provoca la muerte de determinados ciudadanos. Estos yo no los analizo porque no los considero un exceso. Yo solo analizo los que son un exceso policial, que son las 134 víctimas que me ocupan, ¿no? Y yo, por ejemplo, a pesar de que los colectivos memorialistas, pues algunos se han enfadado conmigo y han criticado parcialmente mi libro, reconociendo que es una aportación, etcétera, etcétera, pero no les gusta que yo no utilice la palabra asesinato cuando me refiero a estas praxis policiales excesivas que comportaban la muerte de ciudadanos. Yo, como David Ballester, puedo pensar que se trata de asesinatos, pero yo, como profesional de la historia, si no tengo un una sentencia judicial que hable de este tipo de delito, yo no utilizo estos adjetivos. Es ¿Y por qué decir, te preocupa el tema, David? ¿por qué me ¿Por qué te has preocupa? especializado en este tema? Porque tienes libros anteriores también, por ejemplo, Corra, Democràcia, Corra, Mobilització i Repressió a la Catalunya de la Transició, Sí. Vidas truncadas también. ¿Por qué te preocupa este tema y cuál es el objetivo del libro? Que es algo que comentas en el propio libro, ¿no? Un poco Sí, dar visibilidad a un... sí, me preocupa porque y también es un acicate para el investigador, porque hay un vacío historiográfico al respecto. Hay pocas obras de referencia que se ocupen precisamente de este tema, y entonces yo creo que por respeto a las víctimas y a los familiares y allegados que perdieron a seres queridos en un contexto de represión policial y arbitrariedad policial muy notable y que no han sido reconocidos por la sociedad ni por las instancias públicas de esta España democrática, yo creo que hacía falta el libro, que era necesario y sobre todo que las víctimas se lo merecían. Por eso yo me planteé hacer este libro y me lo planteé desde un doble prisma. Por una parte, hacer el libro que yo quería hacer, que yo creía que el tema merecía, independientemente del volumen. Hoy en día vas a una editorial con un libro de más de 250 páginas y te fruncen el ceño,
por excesivo, costes, etcétera. Pues yo hice el libro que yo creía que debía hacer respecto al tema y que las víctimas merecían que se hiciera. Todo esto conlleva un libro de más de 1000 páginas, con un cuerpo teórico de unas 300 páginas, si no me equivoco, y luego el libro, por un tema obvio de costes, lleva incorporado un Los código anexos. QR con un anexo que lógicamente fueron muchos años de trabajo, en el cual yo aporto una ficha individualizada de todas y cada una de estas víctimas, intentando en las cuales tuvieran más trascendencia, más impacto en la sociedad del momento, darle un formato a cada una de las fichas. Hay algunas que tienen decenas de páginas, hay otras que tienen media página porque no he podido localizar más información, dándole un formato a estas fichas individuales por ellas mismas de un artículo largo para quien quisiera acceder a este tipo de información, pues la tuviera a su alcance. Esto dio lugar a un libro de un volumen muy importante que al final conseguí publicar. Yo tenía claro mi estrategia. Mi estrategia era, repito, hacer el libro que el tema merece y yo creo que se debe hacer independientemente de las páginas. Si no encontraba editorial, que creía que no la encontraría por un tema de volumen, pues yo colgaría el libro en Internet con su depósito legal, su ISBN de libre acceso y que lo consultara quien quisiera. Tuve suerte de encontrar finalmente una editorial que se vino a publicarlo en este formato de papel y material en PDF de las fichas y hoy está al alcance de los lectores que les interese el tema, ¿no? Este era mi El objetivo. punto de partida. Ahora hablabas un poco de la información y sí que me gustaría que comentáramos el criterio que has tenido en cuenta para escoger y clasificar toda esta información, porque creo, y que lo comentas en el libro, que lo que pretendes es que este sea un trabajo de referencia, un punto de referencia para los Mm. siguientes estudios y análisis, ¿no? ¿Y cuál ha sido un poco ese modus operandi? ¿Cómo has podido acceder a esa información y si te has encontrado especialmente con dificultades por tratar el tema que es? Bueno, las dificultades se encontrarían en el caso de que yo hubiera querido incidir en las fuentes primarias, es decir, en información policial. Aquí es muy difícil, yo no he querido, por falta de tiempo y de recursos, recorrer la geografía española intentando buscar en los antiguos archivos del gobierno civil o archivos policiales alguna información a este respecto. Lo que conozco más es el caso de Barcelona y es un verdadero desastre el estado en que se encuentra esta información, ¿no? Entonces yo me he basado sobre todo en fuentes secundarias, en material facilitado muchas veces muy amablemente por entidades memorialistas que han proporcionado documentación original. En el caso de contactar con familiares de algunas de estas víctimas que he tenido el placer de poderlo hacer y constatar la tragedia que han vivido muchas familias debido al olvido institucional, ellos me han pasado en este caso sí, porque se han llevado el caso a juicio, han tenido acceso a documentación judicial y policial que está inserta en la documentación judicial. ¿Y todas Entonces, han querido colaborar contigo, las familias? Porque a menos veces una. al ser un... Vale. Menos una. La mayoría, y aquí sí que te podría decir, Alexis, que han sido los momentos más gratificantes de este largo proceso. Yo he dedicado muchas horas a este libro, es un resultado de investigación de muchos años. Aproveché la pandemia para hacer un intensivo que me llevó casi al agotamiento, porque es una obra muy prolija. Yo he calculado que he dedicado a este estudio unas 4.500 horas de trabajo, lo más riguroso y lo más minucioso posible, ¿no? Y lógicamente esto, no vamos a entrar en temas económicos, pero los historiadores no nos ganamos la vida. Para mí, investigar y publicar es un deber cívico, no entra dentro del marco profesional, que si asociamos a profesión, si hay profesión, hay unos emolumentos. No es el caso, yo no lo hago por esto. Y las veces que me he sentido más recompensado por estas 4.000 horas, y he dicho, David, ha valido la pena, es cuando algún familiar, algunos verdaderamente emocionados o coincidiendo en algún acto, o pues me han agradecido, gracias por lo que has hecho por mi hermano, por mi hijo, por mi sobrino. Estas palabras no se pagan con dinero, ¿no? Entonces ves que el trabajo ha valido la pena.
Ujú. más allá del, An- del eco que pueda tener a nivel académico y que sea utilizado como trabajo de referencia, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la gratificación personal no tiene precio. No, la condición Antes, humana pasa por delante de cualquier cosa. sí, bueno, lo de este proyecto también es un poco así que puedo ¿Me empatizar entiendes? en... ¿Me Sí, te entiendes? entiendo, te entiendo. Antes de empezar a grabar el podcast, David, comentábamos un poco, hablábamos sobre la transición, ¿no? Que es un Mm. ente como muy grande, muy sonoro, pero poco traslúcido. Hay mucha ambigüedad en este tema. Me gustaría preguntarte un poco por qué, o sea, qué tiene la transición que tanto atrae, qué es la transición, cuánto dura también, es una Mm. pregunta que mientras te leía tu libro, aunque lo comentas, pero realmente es un tema tan del pasado, reciente, pero del Mm. pasado, pero tan actual, ¿no? Lo comentábamos antes de empezar a grabar, que incluso hoy en la esfera política se sigue hablando de esos años de la transición, de si se hizo bien, de si se hizo mal, de qué herencia tenemos. Y comentábamos un poco, en mi caso, de que no la viví porque soy de la generación hija, ¿no? de esa generación de mis padres que sí que la vivieron ya en plena etapa adulta y por lo tanto en plena conciencia. ¿Qué crees un poco de todo de toda esta amalgama de cosas que Mm. conforma ese periodo histórico? Bueno, en referencia a lo que planteabas de la cronología de la transición historiográficamente no presenta ningún debate. Los historiadores tenemos claro que la transición se inicia a la muerte de Franco, donde hay un periodo de franquismo sin Franco, y finaliza cuando los socialistas llegan al gobierno en diciembre de 1982 y pueden formar gobierno y no hay un golpe de Estado. Es decir, los perdedores de la guerra civil llegan al gobierno democráticamente, unas elecciones con mayoría absoluta, y no hay un golpe de Estado porque el día antes de las elecciones de octubre había un golpe de Estado preparado. Dentro de en la transición hubieron diversos intentos de golpe de Estado, la gente conoce el 23F, pero hubieron otros, quizá alguien conozca más la Operación Galaxia, y aquí se quedan, pero hubieron otros, incluso en 1985, después de la transición, hubo otro intento, el denominado Operación Zambombazo, y entonces la transición se acaba cuando, tal como decía, los perdedores de la guerra civil pueden formar gobierno con todos los miedos y con todas las cautelas. En referencia a la evaluación de la transición que haces, evidentemente es un tema que hoy en día está todavía, para bien o para mal, muy encima de la mesa, muy a Pero menudo en porque vez es un de... tema mal resuelto. Es Esa un es tu tema mal resuelto y sensación. sobre todo es un tema manipulado. Es un tema manipulado en el sentido que ha habido una presión mediática institucional para vender una visión idolatrada de la transición, intentando soslayar los aspectos negativos y potenciar los positivos, que evidentemente los hubo. Por otra parte, este prisma crítico que creo que se debe tener con la transición y con todos los periodos históricos, pero especialmente con la transición, por esta voluntad de edulcorarlo, tampoco nos ha de llevar a una visión presentista de un periodo que hace 50 años que ocurrió. No podemos plantear la transición a partir de cómo nos gustaría que ésta se hubiera llevado a cabo en el 2023. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, el problema fundamental de la transición es esta visión en el cual no se tiene presente, por ejemplo, que de todos la oleada, aquí seguiríamos a Huntington, ¿no? Cuando habla de las oleadas democratizadoras en Europa a finales de siglo pasado, pues que la transición española fue la menos, perdón, fue la segunda más violenta después de Rumanía. Entonces, claro, hablar de una transición modélica es porque se considera que fue pacífica. Claro, a partir de aquí estamos edulcorando un producto que no tiene solución de continuidad en este sentido, porque si tenemos en cuenta que se producen aproximadamente unas 620 víctimas del terrorismo, y si Ujú. aquí le sumo con el terrorismo, especialmente la etarra, que se llevaría el 66% de estas víctimas, pero de diversos tipos, ¿no? Incluido también el de ultraderecha, con una connotación paraestatal de connivencia con el aparato del Estado, es decir, con la policía. Si aquí le sumamos los muertos productos de excesos
Superan las 500, ¿eh? ¿no? Un poco las cifras totales No, de no, víctimas. solo las del terrorismo superan, Ujú. superan, y luego si le sumamos las víctimas que yo he estudiado, las 134 de los excesos 34. policiales y Ujú. algún muerto que se produjo en las prisiones víctima de torturas por parte de funcionarios, nos dan unas cifras que solo poniéndolas encima de la mesa, acompañar estas cifras de la palabra pacífica Pacífica, ¿no? y Que es la que modélica, llevamos a mí me tiempo cuesta. escuchando, al menos. A mí me cuesta Claro. y encima es Y un... según tu criterio, David, ¿qué se hizo mal para que esto ocurriera? Para que ocurriera una muerte cada, no sé si antes comentabas 20 días, 18 días durante Sí, la por transición. ¿A qué se deben producto estos producto datos? de los excesos policiales murió un ciudadano cada 18 días. Luego tendríamos las víctimas del terrorismo, etcétera, ¿no? ¿Qué se hizo mal? Pues se hizo mal el hecho de incorporar a la democracia los cuerpos policiales sin ningún tipo de depuración. También yo creo que en aquel contexto era muy difícil llevar a cabo una depuración in stricto sensu de los cuerpos policiales, porque lógicamente estaban el ejército y todas las fuerzas vivas del franquismo vigilantes de que la transición al fin y al cabo fuera un proyecto que no les descabalgara de las parcelas de poder, porque si hay un aspecto claro en la transición, y esto se olvida a veces, es que en la transición pudieron haber puertas que se abrían y cerraban en un sentido y en otro, pero había una cosa que era muy clara, y esto lo tenían muy claros los neodemócratas emanados del franquismo y que jugaron la carta de realizar una reforma que no ruptura, o ruptura pactada, como se ha dicho a veces, ¿no? Pero había un axioma claro fundamental. ¿Cuál? Que las riendas del proceso las iban a llevar siempre en sus manos ellos. Es decir, estamos hablando de Suárez, Martín Villa, Resón, todos estos neodemócratas, gente que venía del régimen, que no tenían unas posiciones maximalistas como las del búnker, porque eran suficientemente inteligentes para ver que en Europa, ya entrando en el último tramo del siglo XX, era imposible perpetuar un franquismo sin Franco, pero por otra parte también sabían que estas cartas se habían de jugar con unos límites evidentes. Y por otra parte hay un factor que también se olvida, y la generación que vivió la transición lo tiene muy presente, el miedo. El miedo era un factor fundamental en aquel contexto. No se había borrado en la sociedad española todavía el trauma, no tanto de la guerra civil, sino de la brutal represión que hubo después de la guerra civil y de los 40 años de dictadura, con sus muertos, sus asesinados, las torturas, etcétera. Y hay un dato que lo pone encima de la mesa de una Claro. forma muy, muy clara. En las encuestas de opinión que se realizaban en España en aquel periodo, una España que mayoritariamente quería la democracia, esto es evidente, los resultados electorales allá están. ¿Cuántos diputados de extrema derecha hubo en las primeras cortes que se escogieron el 77, el 79, el 82, el 86? Miles de diputados se escogen en las primeras legislaturas y solo hay un diputado in stricto sensu de la extrema derecha. Luego podemos hablar de que había extrema derecha camuflada en Alianza Popular, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. en estos estudios de opinión que te decía, la población española estaba 15 puntos por encima de la media europea en referencia a una serie de valores sociales fundamentales, como son paz, orden y estabilidad. Esto es lo que quería sobre todo la población española, pero para estar 15 puntos por encima de los franceses y de los holandeses hay que hacer una lectura, y la lectura es el terror, el trauma que existía todavía. Y los españoles querían la libertad, es evidente. Me remito a los resultados electorales, pero les aterraba la violencia porque la habían sufrido en sus carnes durante décadas. Y este es un factor que se olvida. Y otro factor que se olvida es que cuando se puede votar en un contexto de no libertad total y absoluta, pero bastante libertad, en junio del 77 y luego en el 79, quien eligen los españoles es el penúltimo secretario general del Partido Único durante la dictadura, Adolfo Suárez. Los españoles escogen a un franquista convertido en demócrata para que lleve este proceso
pero lo lleve con unas garantías de tranquilidad, de estabilidad, de no provocar a los poderes fácticos, porque si alguna cosa les aterra, la libertad les ilusiona, pero lo que les aterra es la violencia. Por eso estas actitudes moderadas de confiar en esto, luego podríamos hablar del sistema electoral que favoreció a la UCD, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que hay que escarbar un poco en la maleza, Sí, quitar un pero no, poco la maleza. comentábamos antes de grabar un poco que, claro, yo tengo una visión cero analista histórica, pero comentábamos un poco sobre el clima que había entonces, que seguramente no era favorable. Ojo, y con esto no estoy justificando nada, pero que era un clima proclive a que se diera esa presunción de violencia, ¿no? Entiendo que la situación no debía de ser nada fácil y tú mismo en el libro comentas que había tensiones, miedos e inseguridades por todos Bueno, los lados. Yo bueno, creo que el atentados miedo no pudo terroristas, hacer. Claro, y con el telón de fondo del terrorismo, ¿no? Que me imagino que. terrorismo, Me peligro de pregunto golpe de qué papel Estado, tuvo el terrorismo también para crisis incentivar o económica. impulsar la reacción de todas estas fuerzas policiales para la hora de reprimir y usar la violencia con la gente. Yo creo que son dos cosas independientes. Una cuestión es que la policía siguiera utilizando la praxis represiva que había utilizado durante la dictadura y que sin solución de continuidad se Pero el incorpora. terrorismo influyó, ¿no? O El, sirvió el- como excusa, al menos. el terrorismo será la excusa que tendrán los gobernantes democráticos para seguir utilizando a conspicuos torturadores de las brigadas policiales de información social, la brigada social, reciclarlos para la democracia, aunque ellos no eran demócratas, con la excusa de que estos policías eran los que tenían más información. Más información quiere decir contactos, confidentes, que son fundamentales en la labor policial, etcétera. Y entonces esta joven democracia los hizo ver como imprescindibles y estuvieron dispuestos a ponerse de perfil en referencia a su currículum, nada brillante por otra parte en defensa de las libertades, y los incorporaron a la democracia sin ningún tipo de rubor. Es lo que decía antes, la escasa sensibilidad que tuvieron los dirigentes democráticos a la hora de incorporar policías que habían conculcado los derechos humanos de forma repetida durante décadas y los incorporados y encima los condecoraron, los ascendieron y les dieron responsabilidades. Y ¿Y qué alguna vez, alternativa había allí? ¿Y por qué no se hizo nada? Comparándolo, por ejemplo, que sale en el libro en un par de ocasiones, con el modelo portugués también, en la Revolución de Abril, que ahí sí que comentas que sí que hubo un cambio notable, no sé si completo, pero sí que notable de las fuerzas policiales del país. bueno, en primer lugar porque en Portugal hay una revolución y esto implica no solo un punto y aparte, sino punto y pasar página. Y reescribir un capítulo nuevo. Aquí hubo un proceso de transición donde no hubieron puntos y apartes y, por ejemplo, una imagen a veces vale más que mil palabras, ¿no? Una imagen icónica de la Revolución Portuguesa era la de la policía secreta salazarista con las manos contra la pared y los pantalones bajados porque los infantes de marina los estaban cacheando en busca de armas, mientras la población gritaba morte a pide, es decir, muerte a pide, que es el nombre, las siglas de la policía secreta política salazarista, ¿no? Aquí cuando se produjo el tránsito de la muerte de la dictadura y el paso a la democracia, no se cacheaba a ningún policía y nadie iba por la calle gritando muerte a la brigada político-social. Es, yo te decía antes que había poca sensibilidad por parte de los políticos, pero también hay que reconocer, ser valientes y reconocer una cosa por mucho que nos duela. Y es lo que decía del presentismo, ¿no? Hoy en 2023 nos parece inconcebible que torturadores de la dictadura se incorporaran sin ningún tipo de rubor a la policía democrática. Hoy nos parece inconcebible, pero en aquel contexto tampoco había socialmente
una reivindicación extendida de la necesidad de depurar los cuerpos policiales. En las manifestaciones sí que se chillaba disolución de cuerpos represivos, pero no nos engañemos, la gente que salía a la calle para oponerse primero a la dictadura y luego luchar por la democracia era una minoría cada vez más grande, más transversal, pero era una minoría. Y esta reivindicación al final Pero tal vez, quedó en manos de la extrema izquierda, por mucho que Martín... exacto, los partidos políticos no franquistas no recogieron esa minoría que cada vez era más grande, esas proclamas para hacer una lucha, digamos, política. ¿Por qué no se actuó desde la izquierda, desde el socialismo? Posibilismo, ni más ni menos. Por mucho, Martín Villa lo dice varias veces en sus memorias, que los socialistas y los comunistas le pedían insistentemente la depuración de los cuerpos policiales. Y él en sus memorias, sin ningún tipo de rubor, dice que era inadmisible. ¿Por qué? Y encima dice que los policías que procedían de la brigada político-social eran los mejores que él tenía. Exactamente dice, si no recuerdo mal, el mejor plantel de policías, así lo dice. Pero no es verdad. Socialistas y comunistas no apretaban a Martín Villa con la depuración, sino en algún momento puntual, en algún debate parlamentario, cuando se producía un exceso especialmente lamentable por parte de la policía. Pero hay que reconocer que, primero, socialmente no era una reivindicación ampliamente extendida en la sociedad. Es así, por mucho que nos duela. Y luego que este eslogan y esta voluntad de depurar quedó a partir del 77 en manos de una extrema izquierda que, por voluntad de los españoles que fueron a votar el 15 de junio, quedó en una situación de extraparlamentaria. Extraparlamentaria. Es decir, con poca capacidad de incidir, y de hecho la mayoría de partidos de la extrema izquierda, hablo del PTE, la ORT, etcétera, el movimiento comunista, entraron pronto en crisis y en procesos que los acabaron llevando a su disolución. Yo pienso que hay que entrar en estos temas por mucho que nos cueste, ¿no? Como ciudadanos del 2023 nos puede costar que en aquel momento la población española aceptaba que tener una policía formada por torturadores, no todos, pero una buena parte, ¿no? Bueno, tú Pero estabas allí, tú estabas allí. sí, Eras uno de ellos, eras uno de yo ellos. corrí delante de los grises, era inevitable. Y corrí de verdad, que hay muchos que se apuntan a correr delante de los grises Eso lo he escuchado muchas veces, sí. y no estaban, ¿no? A veces algún politicastro del 3 al cuarto, ¿no? Habla de que corrió delante de los grises y mira su partida de nacimiento y ves que era sencillamente imposible, ¿no? Que tuviera este papel. Hablabas, David, del 2023 Sí. y tengo una pregunta sobre esto y puede ser un poco ventajosa o oportunista, pero ¿queda algo de todo eso? O sea, el hecho de no haberse depurado en su momento, han pasado muchos años, pero, por ejemplo, sigue habiendo abusos policiales, no de la misma manera, pero hay organizaciones, por ejemplo, en Barcelona conozco personas que trabajan en Iridia, que lucha por la rendición de cuentas de los cuerpos de Sí. seguridad. ¿Queda algo de aquella herencia o estamos pagando un precio por aquello que no se hizo en su momento o no? ¿O realmente esta es una pregunta fuera de lugar? Quiero hacer una breve pausa antes de continuar con el podcast con David para agradecerte por estar ahí escuchándonos y apoyándonos. Espero que estés disfrutando de la charla. Nuestro proyecto no sería posible sin tu colaboración, pero si quieres colaborar aún más, te dejo el enlace de Patreon en la descripción del episodio. Te puedes convertir en mecenas por tan solo una aportación de 5 euros al mes. También puedes suscribirte a los boletines semanales en Substack, donde comparto reflexiones personales y alguna que otra recomendación o cita cultural basada en mi experiencia, en lo que leo, en lo que estoy viendo. Y dejo también este enlace en la descripción. Vuelvo a agradecerte muy rápido por tu apoyo y espero seguir contando contigo en este viaje. Y ahora sí, volvamos con David para ver qué responde a esa pregunta. Gracias. No es fuera de lugar. Yo me la planteo siempre y estoy intentando darle respuesta en el nuevo libro que comentábamos antes sobre temas estrictamente policiales. Yo creo que la respuesta es sí, pero con matices.
A ver, a mí no me gusta nada que se hagan paralelismos, en el sentido de que a veces escuchas expresiones que dicen: "La policía de ahora es como la de la dictadura, reprimen igual como la dictadura, tenemos una policía franquista". Yo creo que esto es falso, porque lógicamente se ha producido una evolución y encima, si hacemos este tipo de valoraciones, estamos faltando primero a la verdad y luego estamos cometiendo un verdadero escarnio en referencia a aquellos que sufrieron en sus carnes, algunos con la muerte y otros con torturas horripilantes en las dependencias policiales, que estos sí que sufrieron la policía franquista. Entonces, estas equivalencias creo que tendríamos que sacarlas ya del debate. Lo que no quiere decir que la policía tenga una serie de pautas de actuación que algunas están directamente ligadas a una evolución histórica que se ha seguido desde el final de la dictadura. Lógicamente ya no pueden haber policías franquistas por una sencilla cuestión de edad cronológica, ¿no? Pero sí que hay unas praxis y un tipo de comportamientos que son inherentes a la condición policial y probablemente en el caso de España se hayan visto exageradas producto de la evolución del país, el hecho que no hubiera una ruptura en este sentido, una depuración y, por ejemplo, un primer intento de llevar a cabo una limpia. En aquel periodo se utilizaba esta expresión: vamos a hacer una limpia en la policía, ¿no? Que no se hizo en la época de la UCD, no la hizo Barrio Nuevo, no la hizo Corcuera, no la hizo Asunción como ministro de Interior porque estuvo muy poco tiempo y la intentó hacer el equipo de Belloc y Margarita Robles, que estuvieron muy poco tiempo porque ya cogieron el barco socialista en un momento que estaba ya naufragando, resultado de todos los casos de corrupción que le estaban salpicando, muchos de ellos de raíz policial, como por ejemplo el caso Roldán. El caso Roldán. Y entonces, desde el aparato de interior, el aparato policial, una de las primeras medidas que quiso hacer el ministro, pero estamos hablando de 94, 95, 96, prácticamente ya con 20 años de democracia, era o fue intentar dejar de trabajar en red. ¿Qué quería decir trabajar en red? Torturar. Torturar. En red quiere decir que si cogemos peces en una red, cogemos los peces pequeños, la captura de los pequeños nos puede llevar a la captura de los grandes, pero nos llevará después de ser debidamente torturados. Y esto es lo primero que hacen Belloc y Margarita Robles: reunir a la cúpula policial y decirles: señores, en España hay que respetar la Constitución y esto no se puede hacer. Y si seguimos el testimonio de López Agudín, que era el jefe de prensa de este Ministerio de Justicia y Interior, es el único periodo de la democracia que ha habido un biministro, Juan Alberto Belloc, de Interior y de Justicia a la vez. Pues en su libro de memorias, López Agudín nos dice que después de que se hubiera informado a la cúpula policial de que ya no se podía torturar por mucho que hubiera una banda terrorista que asesinara, y además era improductivo porque cada vez que se producían torturas eran nuevos reclutas para la banda terrorista. O sea, no era práctico, no era efectivo. Tenía un contrapeso las torturas muy importantes. Pues López Agudín, ya sé que es una anécdota, pero a veces las anécdotas son significativas, la historia no siempre se hace con mayúsculas, escuchó un comentario de un general de la Guardia Civil a otro en el baño de donde se estaba haciendo la reunión, que le dijo: ¿qué te parece? Ahora nos han dicho que ya no se puede trabajar en red por la Constitución y tal. Y el general de la Guardia Civil contestó, y esto está publicado: me paso la Constitución por los cojones. Entonces estamos hablando que en España en el 96 94, 95, 96 se estaba torturando y se seguirá torturando después. Y lógicamente esta praxis de la tortura se hereda de la dictadura y no hay ninguna voluntad por parte de los gobernantes democráticos de acabar con ella. Cuando llegaron los socialistas al poder, hubo un manifiesto publicado en El País por una serie de intelectuales. Allá estaba, por ejemplo, Fernando Savater, que luego tiene una evolución, estaba Aranguren, y le dijeron al gobierno socialista: estamos en el 82 y tenéis una oportunidad histórica de acabar rápidamente con la tortura. Si queréis, podéis.
Si lo hacéis o si no lo hacéis, nosotros en 100 días volveremos a publicar un editorial en El País. En este periódico se publicó Sí, sí. aplaudiendo que lo hagáis hecho o criticando que no lo hagáis hecho. Este segundo editorial se publicó, Mm. manifiesto, más que editorial, se publicó y los firmantes se quejaban de que 100 días después de haber pedido lo que los socialistas acabaran con la tortura, se seguía torturando. Esa parte del libro, David, la de la herencia de una policía estrictamente franquista, a mí me ha parecido tal vez la más interesante personalmente hablando. En el libro explicas un poco cómo fue ese proceso y cuál es la herencia, y lo estás comentando un poco también en este podcast. Pero en relación a esto, hubo un dato así muy peculiar que me llamó mucho la atención sobre precisamente la herencia, que fue la influencia directa, y lo explicas mediante un encuentro de dos personas que tuvieron los mandatarios nazi, ¿no? Y la estructura policial nazi en la confección de los cuerpos policiales franquistas. Sí, claro, esto está perfectamente constatado y demostrado hoy en día que la Gestapo enviaron asesores al régimen franquista para recomponer sus cuerpos policiales que fueron debidamente entrenados siguiendo los métodos de la Gestapo. Hay un individuo de nombre Paul Windsor, que es el hombre clave en este sentido, y solo hace falta ver la uniformidad. Miras una fotografía de la policía que crea el franquismo, que es la policía armada, que es la otra gran policía al lado de la Guardia Civil, que sustituye a la policía de seguridad y asalto que estaba vigente en la etapa republicana, que el régimen franquista no se la quiere quedar, a diferencia de la Guardia Civil, porque la Guardia de Asalto mayoritariamente fue fiel al gobierno de la República, cumpliendo su mandato constitucional, y en cambio la Guardia Civil mayoritariamente, con la excepción de Barcelona con Aranguren y Escobar, la Guardia Civil se rebeló. Entonces el franquismo se queda la Guardia Civil, pero necesita un contrapeso que sería la policía desplegada en las ciudades, lo que se llamaba el cuerpo de seguridad ya desde hacía décadas durante la República, repito, seguridad y asalto, ¿no? Y en todo este proceso de creación, la influencia nazi es evidente e insisto, solo hace falta mirar una fotografía de uno de los primeros uniformes que tuvieron esta policía, que se la llamó Policía Armada, en el año 40, 41, y coger un uniforme de las SS. Y vemos que uno en negro y otro en gris, hay una similitud. Y el casco, ¿no? También comentas que era Y un poco el mismo y el modelo. casco policial era el casco de tipo alemán. Y la primera vez que desfiló esta nueva policía franquista, formada básicamente por excombatientes del ejército rebelde durante la guerra y algún pequeño contingente que vino de la Guardia de Asalto Republicana debidamente depurado, la primera vez que desfiló fue ni Fue en nada más presencia. ni nada menos delante de un personaje tan execrable, ¿no?, como Heinrich Himmler, ¿no? Y es muy significativo leer los editoriales que le dedicó la prensa española a la presencia de este personaje en España en aquellos años, poniéndolo como ejemplo de lo que había de ser un aparato de seguridad, ¿no? Con unos comentarios completamente elogiosos tanto a la Gestapo, a las SS y al modelo alemán que se quería seguir en España. Luego ya cambia. En los años 50 los policías españoles ya iban a ser entrenados por la CIA en Estados Unidos. Y entonces ya se ve incluso los Ya, detenidos ya mola más, ya mola más. los mismos detenidos te dicen, ¿no?, que hay un cambio porque los policías, el famoso Creix de la comisaría de Barcelona, ¿no?, de la Jefatura Superior de Barcelona, pues aprende técnicas de tortura que le enseñan la CIA y entonces los mismos detenidos pueden ver, caray, ¿no? Aquí hay un libreto nuevo, ¿no?, de lo que han traído de Estados Unidos. Pero sí, la raíz hilderiana de la policía franquista es evidente, Es claro. incuestionable, sí. En el libro comentas, ahora hablabas de tortura, que es el tercer supuesto de violencia contra estas víctimas, y Sí, después está el caso de la represión, digamos, en las manifestaciones, que también podemos comentar un poco, que sí, aparece en el libro, la importancia que tuvieron las movilizaciones y las manifestaciones claro. para el cambio, y principalmente el método que ocasionó más víctimas fue el método del gatillo fácil, Sí, ¿no?
Sí, lo denominamos así. Vamos por partes. En primer lugar, el gatillo fácil, ¿qué es? Es el uso de las armas, el uso y abuso de las armas por parte de agentes de policía, tanto si están de servicio como si no están de servicio. De las 90 y pocas víctimas de gatillo fácil, una cuarta parte fueron policías que no estaban de servicio, pero iban armados y utilizaron el arma. Entonces, este gatillo fácil es el que se cobra más víctimas a partir de una serie de casuísticas, como serían los controles. En aquella época la prensa hablaba de los controles de la muerte, es decir, controles en los cuales, mal instalados normalmente por la Guardia Civil, un coche que se despistaba, no lo veía, los agentes no estaban debidamente señalizados con material reflectante, etcétera, el coche se le ametrallaba y aquí se producían víctimas, intentos de detención o intentos de identificación, porque en España todavía no se aplicaba la normativa al respecto emanada del Consejo de Europa, en el sentido que toda la normativa europea en referencia al uso de armas de fuego por parte de cuerpos policiales se puede resumir en una frase. ¿Cuál? Es mejor que huya un delincuente antes que matarlo a él o a algún transeúnte por efectos colaterales, ¿no? Esto aquí no se aplicaba, ¿no? Esto Aquí, no. aquí no se aplicaba, evidentemente. Y luego hay una parcela también muy importante de ciudadanos que pierden la vida en disputas, algunas completamente absurdas con policías, normalmente francos de servicio, en un contexto muy determinado, que son bares, discotecas, boites, que se denominaba en aquella época, los que nos El mundo escuchen, de la noche, ¿no? De la el, fiesta, comentas en el claro, libro. mundo de la noche, viernes, sábado noche, policías que van armados, presencia de alcohol y con los ¿En los policías o en la gente? Bueno, o en los ambos. policías Ah, en una broma, en una especialmente, broma. y una mirada que no me ha gustado, un comentario que no me ha gustado, una chica por medio, una discoteca que me has pisado, y los policías iban armados y acababan con la vida de aquella persona que no les gustaba o habían Ah, y se tenido. sentían impunes, ¿no? Y se sentían invulnerables. Claramente, claro. Es que yo he estudiado en el libro, estudiamos cuando he podido seguir los casos, ¿no? Y normalmente la palabra estándar que hemos de utilizar es la impunidad. Piensa una cosa, el policía que mata a un ciudadano en acto de servicio durante la transición, que recibe una pena más alta, es el guardia civil que mata a Gladys del Estal en el curso de una manifestación ecologista, la única víctima en una manifestación ecologista, que el guardia civil le revienta el cráneo a Gladys del Estal en un disparo hecho a unos 2 centímetros del cráneo. Pues este policía fue la máxima pena y fueron 2 años de prisión, con lo cual no tuvo que ingresar en prisión. Y para más INRI, este policía, que en el libro digo sus nombres y sus apellidos porque son públicos, este guardia civil, años después, bajo un gobierno socialista, fue condecorado. Fue condecorado. Y tenía en su conciencia, si es que la tenía, la víctima era Bravo, una ¿eh? joven de 20 y pocos años. Cuando se le preguntó al ministro de turno por una pregunta en sede parlamentaria por parte de una diputada, si no recuerdo mal, Rosa Aguilar, de Izquierda Unida, el ministro liquidó el tema diciendo que el guardia estaba rehabilitado. Pero es que para más INRI, el guardia fue condecorado en la misma localidad navarra donde perpetró el crimen 10 años antes, que como mínimo es mal gusto. Como mínimo es mal gusto. Y entonces, y acabo, las penas más importantes, lo que pasa que no se puede hacer un seguimiento por falta de acceso a la documentación, las penas más altas que podía recibir un agente cuando realizaba un exceso es cuando estaban francos de servicio. Cuando estaban de servicio, la impunidad era total y absoluta porque estaban protegidos. Incluso hay un policía que mata a un trabajador en Elda, Teófilo del Valle, a principios del 76, un chico que se le denominó el primer muerto de la democracia, de la transición, en el curso de una huelga del sector del calzado, que el juez, ante la denuncia que se presentó, ante el caso, justificó que el policía hubiera matado a una persona que en aquel momento ni tan solo se estaba manifestando, circulaba por la calle, diciendo que la policía obró cumpliendo su deber. Sentencia judicial, firme.
Entonces, impunidad total absoluta, castigos de una cierta... Impunidad también, porque me imagino que la herencia policial iba acompañada también de una herencia judicial. Claro, 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 hay una connivencia. Si Que van de la mano. hoy en día, bueno, no hace mucho, leía un artículo del magistrado Urías, que de un título significativo. Lo pueden encontrar, que nos esté escuchando todavía en la prensa. El título era: En España se tortura. Un artículo publicado hace como mucho 15 días. Y uno de los argumentos que daba el magistrado Urías en referencia a que España se seguían incumpliendo determinados protocolos internacionales, etcétera, etcétera, era la connivencia de la policía y unos jueces que dificultaban mucho que se esclarecieran los casos de malos tratos, los casos de torturas, porque siempre daban prevalencia a la palabra de los policías a la que presentaban las víctimas y sus abogados. Es decir, si en 2023 todavía tenemos estos problemas, imagínate en la transición la impunidad en la cual se actuaba. Esto porque hace referencia a gatillo fácil, que es el Sí. apartado más importante en este sentido. Luego, si quieres, hablamos del tema de la represión de movilizaciones. Bueno, podemos enlazarlo, lo digo porque tendremos que ir acabando y sí Sí, que me gustaría, ya que el título del libro es Las otras víctimas, la violencia sí. policial durante la transición, creo que es justicia hablar un poco de esas víctimas, ¿no? Mm. Intentar humanizarlas, más que tratarlo, que tú lo haces en el Sí, libro sí. y Es sobre uno de todo los con el anexo. Es uno de los objetivos, poner nombres y apellidos, y si hubiera habido presupuesto, hubiéramos puesto caras, porque se merecían que hubieran fotografías, pero esto encarece, porque yo digo, Y esto me encanta. Y este podcast se llama Humanistas sin claro, complejos y no solo se llama así por un tema de conocimiento académico, sino también desde la actitud humanista acercarnos un poco a esas personas. Y sí que me gustaría, en este ya casi final del podcast, que nos pudieras hablar un poco de esas víctimas, quiénes eran, de dónde venían, quiénes eran sus familias, por qué se encontraban en aquellos... Ahora hablabas un poco de la represión en las manifestaciones, pasaban por allí, eran militantes. Son cosas que comentas en el libro, pero sí que me gustaría también que lo pudiéramos hablar un poco en este podcast. pues la mayoría, para quizás eso sea un aspecto sorprendente para muchos, eran ciudadanos completamente anónimos y absolutamente normales, en el sentido de que era gente que no tenía ningún tipo de protagonismo ni político ni sindical. Que no quiere decir que si lo tengan dejarían de ser normales, ¿no? Eran ciudadanos anónimos porque la arbitrariedad policial era tan grande que hacía a cualquier ciudadano, lo hacía susceptible de ser víctima de una violencia policial. De hecho, por ejemplo, de los 37 víctimas en la represión de manifestaciones, huelgas, etcétera, una cuarta parte no eran manifestantes ni huelguistas, eran ciudadanos que un capitán de los antidisturbios denomina en su libro, uno de los pocos libros escritos por policías de aquella época, que es el Delgado, que era jefe de los antidisturbios en aquella época en Barcelona. Él los denomina los que pasaban por allí. Es decir, no, la represión era tan brutal y tan arbitraria que no necesitabas estar en una manifestación para no que te pudieran herir. Porque lógicamente yo hablo de los 134 muertos, pero esto es la punta del iceberg. Luego, por debajo de la superficie, hay las decenas y decenas de heridos, contusionados, torturados, detenidos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la arbitrariedad era muy grande y son ciudadanos anónimos, muy pocos. Yo esto lo analizo y pienso que lo analizo con rigor. Eh, Muy pocos militaban en partidos o en sindicatos. Muy pocos. Eran jóvenes, muy jóvenes. Yo cuando hice la presentación del libro hice un juego estadístico y dije, de los 134, si se hubiera cumplido la esperanza de vida según el Instituto Nacional de Estadística, tantos, que eran más de 100, todavía estarían con vida
y estarían cuidando los nietos, viajando con el inserso, jugando a la petanca o leyendo un buen libro, ¿no? Son ciudadanos que nos robaron a todos colectivamente a la sociedad y que encima tuvieron una doble muerte. La muerte física, lógicamente la más importante, pero también la muerte que representa que las instituciones se olviden de ti, que no te reconozcan, que no te amparen en ningún caso y que sean las familias en ocasiones apoyadas por algún partido político o sindicato o entidades Porque no ha habido memorialistas. ningún tipo, David, de iniciativa, ¿no?, para el reconocimiento, porque llevamos años que en la esfera, lo comentábamos antes de grabar el podcast, que en la esfera política se habla de memoria histórica, sobre todo de los que están en las cunetas, pero ¿qué ha ocurrido con estas víctimas? También en relación en algo que comentas en el libro sobre Naciones Unidas, donde hay una obligación también de reconocimiento por parte de un dictamen de Naciones Unidas a este tipo de víctimas. Claro, es que el castigo parte de que están en un limbo. No son víctimas de la dictadura, son víctimas del franquismo sin Franco o víctimas de la democracia, pero desde las instancias políticas, a excepción del País Vasco y Navarra, que con fechas recientes se han aprobado leyes, no sin polémica, que reparan las víctimas de excesos policiales. También hay que decir que País Vasco y Navarra es donde se concentran más víctimas de este tipo de excesos policiales. A nivel de Estado español, de Madrid, una cosa es Pamplona, la otra es Vitoria, no ha habido una política de reparación en este sentido. Y se han muerto padres que les mataron a sus hijos sin ningún tipo de reparación. Y ha habido, pero claro, pensemos una cosa. Hay una víctima, de las 5 víctimas por tortura, hablo del caso de un profesor de matemáticas que salió a comprar el periódico y se encontró con una manifestación. Él, lógicamente, no se manifestaba porque llevaba de la mano una criatura de 3 años y encima era apolítico. Y este señor fue apaleado por los antidisturbios con su hija cogida de la mano y tuvo el valor en aquel contexto del año 77 de ir a denunciar lo que le habían hecho los grises, como se decía entonces, en sede judicial. No sabemos lo que ocurrió con la denuncia. Lo que sí sabemos es que cuando salió de sede judicial lo estaban esperando unos policías de la secreta que le infligieron tales daños en su estómago porque le obligaron a ingerir líquidos corrosivos que le llevaron a una muerte horrorosa al cabo de unos días de desangrarse debido a hemorragias intestinales. La hija que iba de la mano de este señor se convirtió en adulta y cuando fue mayor de edad y estaba estudiando Derecho, su madre le dejó leer el diario que ella había escrito durante la agonía de su padre. Y entonces entendió muchas cosas. Entendió por qué determinadas cosas que le parecían extrañas y supo que su padre no murió en un accidente de circulación. Cuando fue abogada, lo primero que hizo, estamos hablando de España principios del siglo XXI, año 2001, año 2002, cuando fue abogada, se fue a presentar una denuncia para que se investigara quién había infligido los daños, las torturas que llevaron a su padre a la muerte. Esto lo hizo una mañana. Aquella tarde, insisto, España 2001-2002, en su casa hubo una llamada en que le dijeron: eres tú la de la denuncia, iros con cuidado tú y tu madre, sabemos dónde vivís, en la Casa Azul. Este es el grado de impunidad y de olvido que han vivido esta gente y encima el miedo. El miedo, y porque muchos de ellos eran amenazados a posteriori de es mejor callar, con un muerto a la familia ya hay suficiente, no vayamos ahora a tener otro disgusto, etcétera, ¿no? Y es este reconocimiento a estos seres humanos, a los muertos hay que reivindicarlos, pero sobre todo los familiares, que son los que han sufrido después este olvido en los cuales yo he querido, con rigor, profesionalidad y, y el máximo respeto, rendir también homenaje. Yo creo que se lo merecían. Bueno, yo invito a todas las personas que nos estén escuchando a leer tu trabajo, tu libro, y en especial algo de lo que yo no he tenido suficiente tiempo, pero en este anexo 2 digital, donde están las fichas de las víctimas, pues conocer algunas de las historias que ahora no nos compartías.
sobre todo para humanizar a esas personas y a las familias que también han sufrido las consecuencias durante mucho tiempo y que no han visto reconocido su calvario y su pérdida. Sí. No es un plato de gusto, hay No. páginas que reconozco que son escalofriantes, pero pueden ser tan escalofriantes como necesarias conocerlas y ponerlas encima de la mesa y reivindicarlas. Y por mi parte, David, ha sido un placer conversar contigo. Gracias desde el Mutuo, principio por placer facilitar mutuo. las cosas, por facilitarme también la lectura del No. libro, del trabajo. Espero que este libro sea, como comentábamos, un punto de partida para que haya una mayor conciencia social y ojalá también haya un recogimiento por parte de la política en este sentido. Pues muchísimas gracias y un abrazo grande. Vale, David, pues recomendamos a la gente que lea tu trabajo, que siga también otros libros que seguro que vas a publicar, como has comentado. Pondremos toda la información interesante sobre lo que hemos comentado en la descripción del episodio y nada más, volverte a agradecer por tu tiempo, por tu conocimiento. Y espero que podamos volver a hablar en el futuro. Como irás publicando, tendremos también excusa para volvernos a citar. Encantado, siempre será un placer. Genial. Pues muchísimas gracias, David Ballester, autor del libro Las otras víctimas, la violencia policial durante la transición, 1975-1982, doctor en Historia Contemporánea por la Universitat Autònoma de Barcelona. Gracias y hasta pronto, David. Gracias, buenas tardes. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast con David Ballester sobre el libro Las otras víctimas, la violencia policial durante la transición. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al hablar con David y al grabarlo y sobre todo que hayáis aprendido algo nuevo. Quiero agradecer especialmente a David Ballester y a su editorial, Prensas de la Universidad de Zaragoza, por compartir su tiempo y por compartir también con nosotros y con todos vosotros su experiencia y sus conocimientos. Ha sido un placer tenerlo como invitado y espero que podamos volver a tenerlo en el futuro. También quiero dar las gracias en general a toda nuestra comunidad de seguidores y a todos los que nos apoyáis cada día. Este es un camino difícil y muy laborioso y sin vosotros este podcast no sería posible, así que espero que sigáis escuchando y compartiendo nuestros episodios. Os recuerdo que este podcast está patrocinado por Fermat, que podéis visitar su página web en fermat.ws y uniros a su comunidad de innovadores y pensadores. Y como siempre, no olvidéis seguirnos en redes sociales y suscribiros a nuestros boletines en Substack, donde comparto una parte de un proceso un poco más personal y creativo. Podéis disfrutar y compartir, si queréis, este proceso conmigo. Por último, os invito a disfrutar de todos nuestros podcasts pasados y futuros en las distintas plataformas de distribución. Os dejo todos los enlaces de toda esta información en la descripción y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Humanistas sin Complejos. Gracias. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.